Gracias. Empezamos entonces con la actividad del día de hoy. Me confirma si ya se está logrando visualizar las primeras diapositivas. Bien, entiendo que sí. No, doctor, todavía no se puede apreciar. Compartimos pantalla entonces. Ahí está. Sí, Ahora ahora sí. sí, Bien. ahora sí, doctor. Muy bien. Adelante. Muy buenas noches con todos los participantes. Vamos a dar inicio a esta actividad de hoy, jueves 17 de marzo, a propósito de la presentación y del tema que se nos asignó para poder abordar sobre teoría de la prueba. Un tema bastante importante que vamos a enfocarlos desde diferentes perspectivas, desde luego, para poder abordarlo y también tocar algunos tópicos sobre este particular. Y vamos a entrar ya de lleno para ganar tiempo y vamos a también partir de la siguiente pregunta. ¿En qué consiste probar? ¿No? Estamos frente a una pregunta que puede tener muchas respuestas de diferentes aristas y que desde luego va a importar mucho en qué espacio nos estamos desenvolviendo. Algunos seguramente en la judicatura, en la fiscalía y otros también en la defensa libre o defensa pública. E inclusive entiendo que hay también personas de la Policía Nacional del Perú y estudiantes y demás colegas. Entonces, ¿cómo probar? ¿Qué probar? ¿Qué es lo que se pretende? Justamente, ¿cómo se realiza la actividad probatoria? Y todos esos aspectos tienen correlación con esta pregunta. ¿En qué consiste probar? Algunas reflexiones entonces, partiendo desde lo que vuestra doctrina también señala, a decir de Roxin, probar es convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho. Entonces, recuerden ustedes que siempre vamos a partir de una premisa fáctica, de un hecho que se le atribuye a una persona y que en cierta medida eso va a servir para, digamos, como punto de partida para que esta persona también se defienda, ciertamente. Florian indica que es todo aquello, ya todo aquello que en el proceso puede conducir a la determinación de los elementos necesarios del juicio. ¿Ya? Neira Flores, todo aquello que tiene mérito suficiente y necesario para que en su calidad de medio, elemento o actividad de prueba pueda formar en el juez la certeza de haber alcanzado la verdad concreta. Sea un proceso civil, sea un proceso penal, más aún si acaso hablamos de un proceso civil con los procesos contenciosos y en los procesos penales con mayor notoriedad, estamos frente a dos ideas, dos posiciones contrapuestas, porque así como existe una parte que es demandante o demandada en el proceso penal propiamente, frente a una parte que se considera agraviada, el que denunció sobre una noticia criminal que se puso de manifiesto y se trasladó dicha circunstancia al Ministerio Público para que pueda realizar las diligencias urgentes e inaplazables, estamos frente también a la postura que ha de asumir la defensa técnica en defensa de su patrocinado, con una serie de prerrogativas, garantías también que establece el artículo 71 del Código Penal, Procesal Penal. Recuerden ustedes que a diferencia del vetusto código, este código pues no solamente le da derechos a la parte imputada, sino incluso al propio abogado defensor, una serie de facultades que se les da desde los actos iniciales de la investigación, preliminar inclusive. Entonces, fíjense, cuando partimos de esa pregunta, ¿en qué consiste probar? Estamos lanzando tres ideas que sirven justamente para poder certificar si a lo largo de esta actividad de hoy por la noche vamos a llegar al convencimiento también nosotros como debe llegar al convencimiento el juez respecto de lo que se pretende demostrar. Y nosotros vamos a ver si efectivamente ese es el propósito de la prueba. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se busca es que el juez llegue al grado de certeza de haber alcanzado la verdad concreta. Eso es lo que se pretende, lo que se procura. Hablar sobre la verdad material, la verdad formal, seguramente también nos demandaría mucho tiempo, pero lo vamos a tener que hacer definitivamente. Para ello es necesario también identificar desde esta pregunta los siguientes tópicos como el de objeto de prueba. ¿Qué es objeto de prueba? Allí en la diapositiva estamos
también postulando algunos conceptos que espero les sea de mucha ayuda, considerando que es todo aquello que requiere ser averiguado, ¿no? Conocido y demostrado. No son los hechos, ¿no? Sino las afirmaciones de las partes. Ejemplo, son objetos de prueba, la imputación, la punibilidad, la determinación de la prueba y la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque fíjense, si hablamos de una imputación que, por cierto, no debe ser vaga, confusa, gaseosa, sino todo lo contrario, debe ser aquella que esté por lo menos delimitado de manera concreta qué es lo que se va a tener qué es lo que se le atribuye al imputado, ¿no? ¿Qué es lo que se está atribuyendo? ¿Qué hecho? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Incluso hay delitos en los cuales se tiene que ser mucho más preciso todavía. Caso como en los delitos de violación sexual. ¿Por dónde? Imagínense. ¿Por qué? Porque el mismo tipo penal, ¿no? Y a decir del legislador, ha previsto de que se establezca con claridad por cuáles de las vías se ha ejercido o se ha exteriorizado la conducta reprochable por vuestro legislador. Entonces, fíjense, cómo, dónde, cuándo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y por dónde, pues, digamos, tendría que también establecerse de algún modo, para ejemplos, para mayor ilustración, con el tipo penal que estamos haciendo referencia, ¿no? Entonces, fíjense, esa imputación debe ser de tal manera que establezca la fecha, ¿no? La hora, el lugar, la persona a quien se le está atribuyendo este tipo penal, su grado de participación, ¿no? Hablar sobre el relato circunstanciado, precedentes concomitantes y posteriores, ya es algo propio de lo que se suele plasmar en un requerimiento de acusación. Evidentemente, no tendremos todavía esa información categórica, si se quiere, cuando recién se está iniciando con la investigación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque durante la investigación solamente se tendrá que desarrollar los actos, ¿no? Urgentes, inaplazables, las diligencias que son en gran mayoría seguramente con motivo de una denuncia, respecto de un hecho en flagrancia, o caso contrario, también producto de una denuncia donde se pueda escoltar algunas pruebas, pero ciertamente va a meritar que se emita las primeras disposiciones fiscales, como lo es propio en la diligencia de apertura de investigación preliminar, con el plazo señalado, y si esta corresponde o no ser formalizada también, como que podría archivarse y eso ameritar de que tenga que recurrirse en queja para que el fiscal superior disponga lo conveniente, esto es, disponiendo algunas diligencias que en definitiva debe observar y tener en cuenta el fiscal provincial, o caso contrario también disponer la formalización de la investigación preparatoria. A propósito de eso, en alguna oportunidad me preguntaron si la formalización de investigación preparatoria podría incluso ser materia de algún cuestionamiento o a través de un recurso impugnativo. Definitivamente que no. ¿Por qué? Porque así como el artículo 125 del Código Procesal Penal establece que el fiscal emite providencias, disposiciones y requerimientos, los requerimientos además acompañados de elementos de convicción, las disposiciones son decisiones unilaterales que en este caso asume el Ministerio Público, como es la de comunicar que un proceso que una investigación se está formalizando de tal manera que se judicializa y ya el juez también asumirá competencia respecto del mismo, respecto de las peticiones que hagan las demás partes, llamados también sujetos procesales en este Código Procesal Penal. Y que también debe estar, digamos, señalada de tal manera que permita saber cuánto de pena se le va a tener que imponer. Esto como correlación del tipo penal. ¿Por qué? Porque si se le está atribuyendo un hecho a una persona que aparentemente o presuntamente ha cometido un ilícito penal, mínimamente pues tiene que estar encuadrado dentro de un tipo penal que el legislador considera que debe ser reprochable penalmente. La responsabilidad civil, de igual manera, ¿no? Mucho se dice de que solamente debiera ser un acto postulatorio el monto que propone, pero no solamente debería ser esta formulada a nivel de la etapa intermedia cuando se le corre traslado con los 10 días para que el actor civil o parte agraviada constituida un actor civil indique cuánto es que va
merecer producto del tránsito de las demás etapas procesales y que una vez finalizado el juicio oral se imponga. No, sino tiene que estar acompañado también de elementos de convicción probatorios para poder demostrar si efectivamente hay un daño patrimonial y extrapatrimonial. Más adelante, si nos alcanza el tiempo, podemos también abordar con mayor énfasis este aspecto, pero en el escrito de solicitud de constitución de actor civil ya tendría que por lo menos estar señalando el monto que va a ser materia de resarcimiento, como también los medios probatorios con los cuales va a respaldar su pedido, para que no se entienda que ésta sea desproporcionada, ¿no? Porque podría no guardar correspondencia con con el principio de lesividad, no podría ser equitativo de pronto, y de tal manera que esta tiene que ser en función al daño que se ha producido. Los elementos de prueba no dejan de ser un dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz, por cierto, de producir un conocimiento cierto, probable, de los extremos de la imputación, ¿no? Es una versión, ciertamente, de los hechos. Los medios de prueba. Fíjense, sobre este particular, el Código Procesal Penal también establece cuáles son los medios de prueba. Pero, ¿qué son los medios de prueba? ¿O cómo se incorporan? Obviamente, tenemos entre ellos los testimonios o las testimoniales de los órganos de prueba, que serían las personas, ¿no? Las personas quienes van a vertir más bien un testimonio, ¿no? Las personas son órganos de prueba, no son medios, sino que ellos lo que hacen es vertir lo conveniente, dependiendo quién lo ofreció y cuál es el aporte, ¿no? De la declaración o de la, digamos, de la declaración testimonial que éste va a tener que rendir, ¿no? Ciertamente se va a tener en cuenta si es un testigo de cargo o de descargo. La confesión también, pero la confesión que debe estar acompañado de otros elementos de convicción que le den verosimilitud a que esta persona de pronto esté asumiendo su responsabilidad, porque de pronto podría estar encubriendo a otra. Entonces hay que tener en cuenta que por más circunstancia en la cual esté confesando, entre comillas, su delito, esta tiene que estar pues corroborada de algún modo con algún elemento de convicción que permita, ¿no?, colegir si efectivamente esta persona, en efecto, de forma sincera está confesando el delito, ¿no? Esa situación no ocurre, por ejemplo, cuando son detenidos en flagrancia. ¿Por qué? Como ya lo hemos visto en anteriores ocasiones también, se excluye de algún modo porque, fíjense, con la confesión una persona que ya le está remordiendo la conciencia porque mató el día de ayer a sangre fría a otra o tal vez lo ahorcó y esta persona cree que como no hay crimen perfecto en algún momento va a caer, se entrega a la policía. Distinto será cuando ya se vea acorralado una persona producto de las investigaciones, ¿no?, bajo la dirección del Ministerio Público, ya solo así tenga que esta persona, digamos, ¿no?, dar mayor información respecto de lo acontecido, pero es muy distinto que sea espontáneo, sincero aquella confesión. Los peritajes son medios de prueba. ¿Por qué? Porque son documentos que permiten advertir de una manera técnica, científica, utilizando un método respecto de lo que considera y evalúa un perito, ¿no?, una persona entendida en la materia, respecto de conocimientos pues que no son propios de cualquier persona, sino de aquellos que han estudiado, se han especializado en un determinado tema y respecto de los cuales se le está encargando que estas personas puedan elaborar un peritaje. Es por eso que no solamente existe un peritaje oficial, ¿no?, o estatal, sino también peritajes de parte respecto de los que también tienen, ¿no?, una conclusión a las que arriban de manera distinta a las que se tienen en autos y que se ha desarrollado pues por encargo del Ministerio Público, ¿no? El peritaje oficial ciertamente en su gran mayoría serán inculpatorios, o sea, tratará en lo posible de reflejar la tesis de la imputación de la Fiscalía, pero el peritaje de parte no. El peritaje de parte va a tratar en lo posible, porque además seguramente algunos dirán, es que el peritaje es pagado. Sí, pues es pagado porque nadie lo va a hacer gratis, ¿no?
pero se entiende que esta persona también va a tener algún tipo de sustento y ciertamente tendría que tener rigor técnico-científico en las apreciaciones y consideraciones que establece. No quiero decir que el perito esté facultado y habilitado para que haga calificación jurídica. Eso está reñido. Eso no puede ser, ¿no? El perito no puede hacer calificación jurídica, puede ser el perito que haya llevado diferentes diplomados, cursos, especializaciones aquí o en el extranjero, tenga todos los pergaminos y méritos necesarios, pero no es abogado. Será seguramente un peritaje contador, ¿no? Que ha hecho un peritaje contable, un ingeniero, entre otros, de distintas profesiones, incluso en el campo de la medicina, pero no es abogado como para que pueda efectuar una calificación jurídica, incluso en algunos casos concluyendo seguramente respecto de la responsabilidad jurídico-penal de una de las partes, y no es así. Ya siempre con ese reparo. Órgano de prueba, la persona física que porta una prueba, ¿no? El testigo, el imputado, el perito. Entonces, fíjense, algunos dicen que el imputado no podría ni debería ser un órgano de prueba, pero si partimos desde la perspectiva que el imputado va a confesar, se acoge a la confesión sincera, va a indicar de qué manera ha ejecutado el delito, relata con un lujo de detalles cómo aconteció y como les decía, se siente de algún modo pues con la conciencia que le remuerde, ¿no? No puede descansar, sabe que esta situación pues se salió del control y finalmente mató, ¿no? A su pareja o a una persona X con el cual ya existían incluso sendas denuncias, habían solicitud de garantías de por medio, finalmente es un crimen que ha ocurrido dentro del ámbito incluso familiar, dentro del hogar conyugal, si fuera el caso. Entonces, evidentemente, pues esta persona no va a poder vivir con esa situación. Entonces, se puede entregar a la justicia, ¿no? Entonces, allí sí tendría asidero que esta persona, pues como tal, podría acogerse a la confesión sincera si es que no se tiene todavía mayores elementos por parte del ente persecutor y esa persona, entre comillas, coadyuva para que se esclarezca el hecho y reconocerá el delito con los beneficios del derecho premial que correspondan. El perito, avanzando, el perito también es un órgano de prueba, como les decía, ¿no? Es un perito, puede ser un perito experto también sobre la materia en los delitos de corrupción de funcionarios. Vemos que es de capital importancia los peritajes que se puedan ofrecer por los sujetos procesales y qué mejor o en todo caso suelen ser determinantes en muchos de los casos los peritajes oficiales que suelen presentar los representantes del Ministerio Público, ¿no? Salvo que se ponga, digamos, en entredicho o las cuestione las demás partes procesales de manera oportuna o exista también dentro de la actividad probatoria en el plenario, en el juicio oral, algún debate pericial y se fije, desde luego, previamente, cuáles son los puntos sobre los cuales se tenga que discutir o aclarar para el conocimiento del colegiado. Medios de prueba, hace un momento les decía que respecto de los medios de prueba, si bien lo estamos conceptualizando, también en el Código Procesal Penal ya ha sido recogido en el 157 del nuevo Código Procesal Penal. Por ejemplo, allí se establece que los hechos objetos de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba, ¿ya? Permitido por la ley. A eso se llama libertad probatoria. La creatividad de la persona, entiéndase entonces también de los sujetos procesales, es de tal manera que para poder demostrar algo, yo me las puedo ingeniar dentro del marco, ¿no? De la legalidad, desde luego, de cómo demostrar una tesis. Fíjense, siempre va a haber una tesis y una antitesis y llegamos a una síntesis, ¿no? Es por eso que siempre vamos a tener también una teoría del caso desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva del Ministerio Público, procurará en lo posible desvirtuar pues la presunción de inocencia que alega siempre o usualmente el imputado, como que es un principio. Pero
las posturas están bien marcadas, por lo menos entre estas dos partes, ¿no? La defensa del imputado versus el Ministerio Público. Entonces, fíjense, dentro de esa labor demostrativa de cada uno de ellos existirá libertad probatoria, ¿ya? El juez, sin embargo, no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de derechos fundamentales. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la prueba debe ingresar, además, mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo, y así lo establece el título preliminar del Código Procesal Penal, ¿no? Mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo. Fíjense, porque de pronto incluso podría existir una audiencia de tutela con exclusión de pruebas, ¿no? Podría existir la posibilidad de que plantee algún tipo de nulidad por la afectación a los derechos fundamentales. Entonces el 150 también establece lo conveniente sobre ese punto. Pero para ser más exactos, en el Código Procesal Penal, si ustedes se detienen en su título preliminar, que son normas rectoras que sirven para la mejor interpretación de nuestro ordenamiento procesal, van a poder advertir lo siguiente. Por ejemplo, el título preliminar de vuestro código señala en su artículo 8 en Romanos, artículo 8, lo siguiente. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, este es el respaldo en todo caso de lo que venimos manifestando, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que se valore todo aquello que las partes procesales por libertad probatoria pretendan introducir a un proceso, sino que el juez también tiene que verificar primero, ¿no? Si realmente este medio probatorio reúne, ¿no?, las características y los requisitos que establece pues vuestro código para su admisión, ¿no? En el ofrecimiento también se tiene que verificar. Bueno, en el ofrecimiento las partes procesales pueden ofrecer lo que, digamos, se les plazca seguramente, pero para eso están los controles que deben de ejercer las demás partes procesales. Para la admisión, de igual manera. Entonces el juez también tendrá que verificar si efectivamente tiene pertinencia, conducencia y utilidad. ¿Y dónde ocurre eso? ¿Cuándo es que se ofrece? ¿No? En la investigación preparatoria se puede ofrecer. A nivel de la etapa intermedia, igualmente existe, ¿no?, un espacio donde a propósito de habérsele corrido traslado con requerimiento de acusación, servirá para que en las partes procesales ofrezcan los medios probatorios que crean conveniente. ¿Ya? Ahora bien, hay que tener en cuenta un detalle. Que el juez de investigación preparatoria es quien verifica justamente si es pertinente, si es conduciente y útil, pero quien va a valorar ya es el juez de juzgamiento o los jueces que forman parte del colegiado de juzgamiento, ¿no? No es el juez de investigación preparatoria, porque la actividad probatoria se desarrolla en el juicio oral, no en la etapa intermedia. Recuerden ustedes, carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales. Y si nosotros también profundizamos este aspecto, veremos que el legislador también ha señalado que la inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. Entonces, fíjense, estos aspectos de por sí deben merecer, ¿no?, una pulcritud de tal manera de que los jueces de investigación preparatoria verifiquen si efectivamente pues se está introduciendo una prueba que reúna tales condiciones de pertinencia, conducencia y utilidad. En su valoración, con mayor razón, los jueces de juzgamiento tendrían que tener sumo cuidado para que no se pretenda hacer valer en perjuicio del justiciable, ¿no?, ciertamente del imputado. ¿Por qué? Porque también recuerden ustedes que en el artículo 150 del Código Penal, Procesal Penal, perdón,
está estableciéndose lo siguiente, a propósito de la nulidad absoluta, que en el inciso D de dado señala la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. Se sanciona entonces con nulidad, incluso de oficio. Fíjense, tal vez no se ha dado cuenta el juez de investigación preparatoria, el juez de juzgamiento, la sala, sea por invocación de las partes procesales, puede advertir esta situación, ¿no? Pero los jueces de oficio también pueden hacer ese tipo de control. Cuando ven que las defensas de pronto están siendo pasivas, ¿no? No hay mayor actividad proactiva de los demás sujetos procesales, entonces el juez tampoco es que se muestre indiferente frente a esa circunstancia. Bien, avanzamos. Principios de la prueba. Las que regulan la aportación y la admisión de prueba, ¿no? La libertad de prueba, como decíamos hace un momento, la libertad probatoria, respecto de los hechos objetos de prueba que pueden acreditarse por cualquier medio de prueba. No existe una tabla de medios de prueba tasada, ¿no? Sin embargo, debe existir, pues, pertinencia, ¿no? Entre los hechos y los medios de prueba. Por ejemplo, si yo estoy pretendiendo demostrar un aborto, ciertamente tendré que acreditar, pues, que en respecto del mismo existe un documento ecográfico, ¿no? De aquel examen que se ha realizado que acredite la preexistencia de una vida, tal vez no independiente desde luego, sino una vida todavía dependiente. O sea, no es independiente, pero sí dependiente de la madre, ¿no? Entonces ya estamos frente a estos meses o, perdón, semanas de gestación que puedan acreditar, pues, de que sí, ya estamos frente a una persona que ciertamente ha sido concebida, ¿no? Los delitos contra la fe pública, para poder demostrar, ¿no?, si efectivamente se usó o además se falsificó o viceversa. Entonces, la pericia grafotécnica va a servir más aún si se pretende demostrar el puño gráfico. Entonces, los delitos de algún modo sirven para poder demostrar, o estas pericias van a servir para poder demostrar los delitos conforme a su propia naturaleza, ¿no? En los delitos contra el patrimonio, por ejemplo, en los delitos contra el patrimonio siempre se habla de que debe existir debe advertirse la preexistencia de los bienes que han sido materia de sustracción para poder acreditar, en principio, que sí había. Lo otro, cuánto costaba, cuánto ascendía y cuál es el perjuicio que se ha estado causando o que se causó. La pertinencia, la conducencia, también la idoneidad, el medio probatorio ofrecido es apto para ser incorporado, ¿no? ¿De qué manera? A través de una prueba documental, ¿no? O de qué forma va a ser ingresado justamente para su respectiva admisión y posterior valoración. La utilidad debe ser adecuado para probar un hecho. Entonces, siempre tiene que apuntar a demostrar algo. A veces existen pruebas que resultan siendo sobreabundantes, incluso en el ofrecimiento de testigos, cuando son 5, 8 testigos que van a decir exactamente lo mismo. Aún así, se podría correr el riesgo de que, fíjense, no preparándoles adecuadamente a alguno de ellos, fíjense, que tal resulta siendo un testigo hostil o dice una información que no corresponde o simplemente quiso quedar bien con la parte oferente. Entonces se corre esos riesgos. Pero, ¿cuál es la necesidad? En principio, que la parte procesal, el abogado de la defensa técnica, ofrezca pues una cantidad considerable de testigos que, en resumen, van a decir exactamente lo mismo. Bastaría tal vez con 3 testigos para que puedan dar la información, la versión de manera contundente, a diferencia de los riesgos que se podría afrontar cuando sean 8 o 10 testigos y alguno de ellos pueda caer en generalidades, en inexactitudes, o de pronto puedan resultar siendo contraproducentes sus versiones para mi teoría del caso. Avanzamos. La licitud. La incorporación de un medio de prueba solo puede efectuar si se utilizó un medio legítimo, ¿no?
solo si es que se utilizó un medio legítimo. Más adelante vamos a ver las pruebas prohibidas y todo lo demás, ¿no? Y desde luego las pruebas ilícitas o irregulares, pero en principio se debe presentar, ¿no?, los medios de tal manera de que hayan sido, ¿no?, obtenidos de manera lícita y sobre todo también que su incorporación siga lo que hemos estado señalando hace un momento en el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal. Es decir, que se admita en estricta observancia de un procedimiento constitucionalmente legítimo. Esa es la idea y así está establecido en nuestro ordenamiento procesal. Respecto de la necesidad de la prueba tiene su sustento en la presunción de inocencia. Ciertamente, el Código Procesal Penal, la Constitución misma, los documentos internacionales también prevén la presunción de inocencia. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es, digamos, desvirtuar, desbaratar la presunción de inocencia, ¿no? Porque en rigor, toda persona se le presume inocente mientras no se le demuestre lo contrario, exista un pronunciamiento judicial, ¿no? Producto de la actividad probatoria y a través del debido proceso, siendo garantes de cada una de sus actuaciones, de las etapas y sobre todo, pues, que haya seguido un proceso regular para considerar a una persona responsable de un hecho. Entonces, ese pronunciamiento judicial que ha conllevado a que esta persona pues tenga ese cliché o finalmente se haya enervado su presunción de inocencia, implica todo un despliegue, ¿no?, por parte de la labor fiscal del ente persecutor. Entonces, cierto es también que a nivel de la etapa preliminar y durante la investigación preparatoria se tiene que recabar pruebas de cargo y también de descargo y aquellas que demuestren la inocencia inclusive del propio imputado. Debiera ser así, y tal vez en su gran mayoría, sin que esto signifique tal vez una afrenta al Ministerio Público, en lo absoluto, ¿no? Todo el respeto a los representantes del Ministerio Público que hacen su loable labor también en la persecución del delito, pero de pronto tal vez no se tiene esa proyección a que también se deba recabar las pruebas de descargo. Y en algunas ocasiones incluso se ha visto que solamente presentan las que les conviene, ¿no? Cuando no debiera ser así, digo, ¿no? Solamente aquellas que tengan como el propósito de respaldo para una acusación. Pero ¿por qué no aquellas que van a servir más bien para una mejor y adecuada determinación de la pena? También se puede presentar, o para que de pronto estemos frente a un requerimiento mixto, si acaso se le ha estado atribuyendo una pluralidad de delitos, y durante la investigación preparatoria, pues, se ha esclarecido la situación y ya no es responsable respecto de otros delitos, porque bien pudo haberse aperturado, formalizado por otros delitos, pero a nivel de la etapa intermedia, postularse no un requerimiento de acusación puro, sino mixto, es decir, archivándose en un extremo respecto de otros delitos que de pronto pues no tienen mayor asidero ni mucho menos respaldo con los elementos de convicción que ha recabado. Entonces, ciertamente es importante que también se recaben esos elementos de convicción para que puedan demostrar la inocencia del imputado. Respecto de la aportación y admisión de prueba, avanzamos respecto al principio de publicidad, la contradicción, ahí existe la separación de funciones acusatorias y la decisión. El juez debe mantener una línea equidistante de las partes procesales. Nosotros no podemos intervenir en la medida de que la labor de la fiscalía es la de recabar justamente todos los elementos de convicción que más adelante serán ofrecidas como pruebas y serán valoradas como pruebas en las diferentes etapas del proceso. Entonces, ya está delimitado ciertamente la labor y las funciones propias de cada uno de los sujetos procesales. Pero algunos seguramente podrían
confundir el hecho de que, digamos, la defensa técnica del imputado solicita que el juez intervenga para que la fiscalía atienda la programación de la declaración de un testigo. Me explico. Esta era una persona, digamos, X, que solicitaba la declaración testimonial de Y la fiscalía se negaba a que ésta pueda actuarse debido a que no se había explicado, no se había fundamentado la pertinencia, conducencia y utilidad del porqué y los extremos de la declaración. No obstante, que este era un testigo que de pronto pues había logrado a través de sus sentidos ver el hecho que es materia del presente proceso. Es decir, testigo es aquel que a través de sus sentidos pues o bien puede percibir, ¿no? A través de la vista o ha escuchado o ha presenciado el hecho o por la propia función, el oficio o el cargo ha tenido conocimiento respecto de un hecho que ha sido puesto de consideración de la fiscalía para que sea investigada. Entonces, ¿cómo no recabar la declaración de esa persona? La fiscalía sostenía de que quien cita a los testigos es la fiscalía, mas no puede solicitar las partes procesales. Más aún si la fiscalía considera que no es un testigo que pueda reforzar su tesis de imputación, ¿no? Su teoría del caso, la palabra tantas veces mencionada, cuando es conveniente, seguramente para alguna de las posturas. Entonces, no es así. O sea, si la defensa, ¿no?, argumenta sobre los extremos que va a declarar y que justifica de algún modo o con meridiana claridad cuál es el aporte respecto de la declaración que va a vertir una persona, no tendría por qué oponerse la fiscalía. Entonces, el juez allí interviene para que se disponga justamente la actuación de esa diligencia, ¿no? Otra confusión que existe, y eso está previsto, ¿eh? Eso está previsto. Se puede plantear incluso más adelante otro tipo de actuaciones o peticiones por parte de la defensa técnica, como inclusive solicitudes de tutela, entre otros, ¿no? Cuando, por ejemplo, a nivel de etapa intermedia, existe una estación en la cual las partes procesales, bueno, en sí en el escrito debería de señalarse cuáles son las pruebas que ofrece la fiscalía. Una vez corrido el traslado a las partes procesales, tenemos 10 días para poder ofrecer las pruebas que son pertinentes, conducentes y útiles. Pero sucede que aquella prueba que está ofreciendo el abogado de la defensa técnica no ha sido ofrecida por la fiscalía. Es decir, en su gran mayoría, la fiscalía ofrece los elementos de convicción como pruebas, pero, oh sorpresa, una de aquellas no ha sido ofrecida como prueba, no obstante estar en el cuaderno o la carpeta fiscal. La defensa señala, ¿no?, que el propio código establece de que sí es posible indicar el lugar donde se encuentre y que ésta pueda ser recabada a fin de que pueda ingresar al juicio oral. ¿Eso es válido? Entonces, ¿es válido o no? Fíjense, el código también prevé esa circunstancia. ¿Por qué? Porque de pronto la fiscalía no lo ha indicado y la defensa tampoco tiene la posibilidad de indicar en ese momento, por lo menos, de que por comunidad de pruebas debe ingresar. ¿Por qué? Porque simplemente la fiscalía no lo ofreció. Entonces, el código sí prevé ese aspecto, que sí se puede indicar dónde se encuentra el medio probatorio para luego ser aparejada al expediente. Y eso está establecido, por ejemplo, en el siguiente artículo. A ver, vamos rápidamente.
Bueno, por ejemplo, en el 350, inciso 1, literal F, señala ofrecer pruebas para el juicio adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate, con indicación de nombre, profesión y domicilio, precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. Presentar los documentos que no fueron incorporados antes o señalar el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos. Y entonces la fiscalía dice en ese momento, no, si yo no lo estoy ofreciendo, ¿cómo es posible que el juzgado lo pueda admitir con la sola solicitud de la defensa del imputado? No lo estoy ofreciendo. Quien ofrece la prueba es la fiscalía, señalaba. Entonces, fíjense, no hay que confundir, porque en el artículo 350, inciso 1, literal G, parte infine, señala que sí puede darse esa circunstancia, por cuanto, si bien está en la carpeta fiscal, no ha sido ofrecida por la fiscalía, pero sí es conveniente para la defensa técnica, porque al final eso se va a tener que actuar. No es una prueba que no se tenga dentro de la carpeta fiscal. Es más, sí se encuentra, sino que la fiscalía tal vez no lo está ofreciendo. Razones miles seguramente tendrá, pero si está dentro de ella y la defensa sostiene y justifica del por qué debe ser incorporada, indicará el lugar donde está, el folio o el tomo donde está y sí puede ser admitida. Respecto de la prueba, hay que tener en cuenta que en su aportación y admisión la inmediación es importante. ¿Por qué? Porque también recuerden ustedes que cuando la fiscalía presenta su requerimiento de acusación debe acompañar, ¿no?, los elementos de convicción. De tal manera que también, si es que hubiese existido algún cuestionamiento por escrito de los demás sujetos procesales, el juez verifique, vea si efectivamente pues adolece de una serie de situaciones que las partes procesales están denunciando en su escrito o de manera oral también las vengan proponiendo y pueda ser acogida o no por la judicatura. Entonces, es importante ese contacto que tenga respecto del juez y los documentos para poder verificar si realmente es pertinente, conducente y útil. La oralidad, el ofrecimiento, si bien está por escrito, se puede justificar y se tendría que de alguna manera hacer énfasis en su pertinencia, conducencia y utilidad. Más adelante la oralidad va a servir a nivel del plenario para que se permita canalizar, ¿no? Canalizar cuál es el propósito probatorio y de qué forma también ha servido o ha sido actuado y de qué forma debe llegar a un grado de convencimiento en el juez para que pueda inclinar, digamos, la balanza a favor de una de las partes, ¿no? Para que pueda generar certeza. En la adquisición, los sujetos procesales pueden aprovechar, digamos, algún documento pues que ha sido también presentado por el Ministerio Público, ha sido incorporado, o el tema de la comunidad de prueba, que en algunos casos la actoría civil también, digamos, la invoca, ¿no?, para efectos de poder corroborar que esta será de suma importancia para el efecto resarcitorio, ¿no? La defensa también, pero desde la perspectiva de la defensa técnica. Con los mismos documentos que ofrece la fiscalía, pretenderá cuestionar, desbaratar la tesis de imputación fiscal durante el plenario. ¿Es posible? Eso es posible también. ¿Cuáles son los momentos de la actividad probatoria? La recolección, el ofrecimiento, la admisión, actuación y valoración. Esto es necesario tener en cuenta porque la recolección como tal se realiza durante la diligencia preliminar e investigación preparatoria. Las etapas procesales que todos conocemos tienen un estadio importante donde la fiscalía, de manera oportuna y diligente, debe recabar. Esta es la etapa preparatoria. Dentro de ella, las diligencias preliminares y las que forman parte de la investigación propiamente dicha. Etapa de investigación preparatoria, ¿no? Porque no vamos a recolectar, pues, en la etapa intermedia, ni mucho menos en el juicio oral, sino que es importante que durante las diligencias preliminares estas sean recolectadas.
Hay un aforismo, ¿verdad? Tiempo que pasa, verdad que huye. Tiempo que pasa, verdad que huye. Definitivamente, si aplicamos este principio, ¿no? O llamémoslo pues un aforismo del ámbito de la criminalística, si no llega al momento de los hechos el Ministerio Público como director de la investigación preparatoria y solamente delega al personal policial que, digamos, en su saber y entender puede deducir qué diligencias se deban de realizar en ese momento, pero oh sorpresa, es un suboficial de tercera que recién, digamos, se ha recibido como tal y está efectuando sus primeras investigaciones, de pronto no la va a tener clara y no va a recabar todos los indicios como para tener una mayor visión de lo que realmente aconteció. Fíjense, hay indicios que se pueden perder, ¿no? Sea porque no se constituyó oportunamente representante del Ministerio Público o porque no dispuso tal o cual diligencia que tenía que ser urgente e inaplazable. Estamos frente a un hecho en el cual, digamos, una persona fallece, una menor, como ha salido en algunos medios de comunicación de alcance local, que ha consumido, digamos, aparentemente veneno o alguna otra sustancia. Si el Ministerio Público no se constituye oportunamente, la escena podría ser alterada, sea por los propios familiares o por quien tuvo algún tipo de interés o intervención dentro de ese hecho que enluta a una familia. Se podrían perder las pruebas, ¿no? Se podría alterar el cambio de vestimenta, podría ser de pronto tal vez el cambiar de ubicación los objetos o las vestimentas que ya no son aprovechables criminalísticamente. Pueden existir dentro de haber removido las cosas, otras huellas que van a confundir al investigador, ¿no? El personal criminalístico llega, pero encuentra otras huellas de aquellos que ni siquiera estaban en el momento de los hechos. Entonces, ¿cómo poder tenerla clara, ¿no? ¿Cómo poder llegar a un esclarecimiento de los hechos cuando se contamina la escena del crimen, ¿no? Entonces, mucho depende de la actuación oportuna, que en este caso debe disponerse, pues, conforme a la naturaleza del delito y siempre en función a este aforismo que decíamos, tiempo que pasa, verdad que huye, ¿no? Aunque dicen muchos que también un delito que implique, pues, el menoscabo, ¿no? La afectación de una vida, el fallecimiento de una persona, siempre va a existir algún tipo de indicio, ¿no? Una persona que fallece siempre deja algo, no hay crimen perfecto, ¿no? Pero bueno, eso es la recolección de los indicios, ¿ya? ¿Qué son los indicios? Son, digamos, signos, huellas, vestigios, objetos, señales, ¿no? Esos son los indicios, ¿ya? Esos son los indicios, ¿ya? Ofrecimiento. El ofrecimiento de los medios de prueba se realiza en la etapa intermedia por los sujetos procesales. Efectivamente, recuerden ustedes que una vez concluida la investigación preparatoria, luego de 15 días, el Ministerio Público o bien presenta el requerimiento de sobreseimiento fiscal o presenta su requerimiento de acusación pura o también un requerimiento de acusación, ¿no? O sea, mixta, ¿no? Un requerimiento mixto. En un extremo, puede haber calificación alternativa inclusive, ¿no? Pero bueno, lo cierto es de que en este requerimiento va a ofrecer las pruebas, ¿no? Que estamos señalando. Aquellas que sean pertinentes, conducentes y útiles. ¿Ya? Y respecto de los órganos de prueba, los extremos sobre los cuales van a declarar, ¿no? No solamente sus datos identificatorios, DNI, nombre completo, ¿no? Donde vive para efectos de garantizar la debida notificación,
sino sobre todo también destacar qué extremo es que va a declarar en un eventual juicio oral. Eso es importante, ¿ya? La admisión en la etapa intermedia, el juez determina la admisión de la prueba. ¿Qué juez? El juez de investigación preparatoria. ¿Dónde se actúa? En juicio oral. Alguna vez también me preguntaron si durante la etapa de investigación, perdón, durante una audiencia de prisión preventiva podía desarrollarse actuación probatoria. Evidentemente que no, porque la audiencia de prisión preventiva ha sido convocada con un solo propósito: resolver la situación jurídica de esta persona que se encuentra privada de libertad. Ha sido puesta a disposición del juzgado para discutir los 5 presupuestos que establece la casación y el acuerdo plenario correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos discutir sobre actuación de prueba si solamente lo que se pide en un estándar probatorio es aquellos elementos de convicción fundados y graves, ¿no? No se exige, bueno, ciertamente se exige además que se tenga pues una suficiencia similar, ¿no? Esa prueba suficiente, al igual que se obtiene durante la etapa intermedia, producto de una acusación. Debe ser de tal manera, de tal entidad, aunque no a nivel de una sentencia condenatoria, establece el Acuerdo Plenario 1/2019, ¿no? Dentro de dentro de ese estándar, entonces, vamos a establecer, pues, de que definitivamente debe existir, ¿no? No solamente razones plausibles, sino elementos de convicción fundados y graves, que ameriten la imposición de una medida tan grave, a diferencia de las otras. Obviamente tendrá que haber una discusión respecto de los 5 presupuestos, ya que todos conocemos, de la prognosis, peligro de fuga, obstaculización, idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha, además de la fundamentación de la duración de la medida. El día de ayer, un señor fiscal me decía: ¿dónde dice que la duración de la medida debe fundamentarse, señor juez? Yo lo voy a quejar. Que presente, ¿no? Porque al final se tiene que fundamentar, porque no, de pronto caeríamos en el absurdo de que, como establece el código, 9 meses de prisión preventiva, en todos los casos tenga que solicitar 9 meses como techo para los procesos comunes de forma indiscriminada cuando hay un solo imputado, ¿no? Cuando el delito no supera tal vez ligeramente los 4 años de pena privativa de libertad, no copula los demás presupuestos de la prisión preventiva, fíjense, ¿no? Y tampoco se puede forzar pues a una actividad probatoria por parte del abogado de la defensa técnica del imputado, indicando que este no es responsable, o que sí es responsable, indicar de que en este momento se tenga que realizar previamente una audiencia de terminación anticipada, como ha ocurrido también en algunas circunstancias. Ocurre que llegamos a la audiencia de prisión preventiva y me dicen: ¿sabe qué, doctor? En este momento, conforme a los elementos de convicción que ha presentado la fiscalía, mi patrocinado pues reconoce los delitos y queremos que en este momento se haga un receso para poder celebrar un acuerdo de terminación anticipada porque estuvo ocupado y tenía otros casos, y la fiscalía también indicó que estaba de turno y no hubo tiempo para poder ponernos de acuerdo. Y bueno, nos damos con la sorpresa de que pidió prisión preventiva y mi patrocinado no quiere ir a la cárcel, así sea un día o una hora. Entonces, como la pena solo es de 3 a 6 años, bueno, de 3 a 6, contendría pues una prognosis mayor a 4 años, según lo que indica la fiscalía, ¿no? Pero su abogado dice: ¿sabe qué? Si se va a someter incluso a la terminación anticipada, va a ser menos del extremo mínimo de la pena. Entonces, queremos llegar a un acuerdo de terminación anticipada. Tampoco. ¿Por qué? Porque en principio nunca lo postularon por escrito, pudiendo haberlo hecho tal vez. Pero lo que presentaron más bien fue una formalización con un requerimiento de prisión preventiva, y la audiencia ha sido convocada con ese propósito. Otras peticiones, otros cuestionamientos, exclusión de medio de prueba, tutelas,
entre otros, inclusive la propia determinación anticipada se tendrá que ver ya en su momento, ¿no? En su momento, a través de la vía que corresponda, en su estación procesal respectivo. La actuación, ¿dónde se realiza? Avanzamos en el juicio oral. En el juicio oral, la actuación se realiza, ¿no? Ahí tendrá que compulsar los miembros del colegiado o el juez unipersonal, ¿no? A través de las reglas que vamos a ver más adelante. La valoración, ¿qué viene a ser? ¿Quién valora? El juez, ¿no? Es aquella operación intelectual destinada a establecer la eficacia de la convicción de los medios de prueba. Se busca persuadir, ¿no? Se busca ¿qué? Convencer, persuadir al juez sobre los hechos objetos del proceso, desde la perspectiva en la cual se encuentren las partes procesales, ¿no? Esa es la idea. Bien, vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿ya? Un receso para retomar con esta segunda parte. ¿Está bien? Está bien, doctor. 5 minutos para tomar un poco de agua.
El Centro de Formación y Capacitación Centro CEFOCAP es una institución dedicada a la implementación y diseño de programas de capacitación para profesionales que van a trabajar en instituciones públicas y privadas. Nos especializamos en dictar cursos y diplomados en la rama del derecho, educación, psicología, trabajo social, gestión pública e informática. Nuestra misión es formar profesionales íntegros y competentes con una capacitación de calidad. Contamos con profesionales especialistas en la materia y con una metodología activa de enseñanza en la modalidad online. Todo el equipo del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP se compromete a garantizar el éxito de tus objetivos. El Centro de Formación y Capacitación Centro CEFOCAP es una institución dedicada a la implementación y diseño de programas de capacitación para profesionales que van a trabajar en instituciones públicas y privadas. Nos especializamos en dictar cursos y diplomados en la rama del derecho, educación, psicología, trabajo social, gestión pública e informática. Nuestra misión es formar profesionales íntegros y competentes con una capacitación de calidad. Contamos con profesionales especialistas en la materia y con una metodología activa de enseñanza en la modalidad online. Todo el equipo del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP se compromete a garantizar el éxito de tus objetivos. Muy bien, retomamos. Bien. Continuamos entonces. Muy bien, doctor, adelante, continuemos. ¿Puedo compartir? Bien, ahora sí. Bien. Vamos a continuar entonces con esta actividad y vamos a señalar lo siguiente sobre los sistemas probatorios. La prueba legal o tarifa legal, la ley prefija de modo general la eficacia conviccional de cada prueba, ¿no? Propio de los pueblos germánicos y del sistema inquisitivo. Te establece de qué forma debería. La íntima convicción no establece regla alguna. Para la apreciación de las pruebas, el juez es libre de convencerse según su íntimo parecer, pero no está obligado a fundamentar su decisión judicial. Esos son los sistemas probatorios que tenemos y además la libre convicción, la libertad de convencimiento, pero las conclusiones a las cuales se llegan son fruto racional de las pruebas actuadas en que se apoya. ¿Ya? Siempre hay que tener en cuenta que no es que se me ocurra, sino por lo menos hay que tener en cuenta que eso es producto de un razonamiento, de un fruto racional de las pruebas actuadas en que se apoya motivando debidamente la decisión. Ahora bien, Hugo Alsina también sobre la sana crítica señala lo siguiente, que las reglas de la sana crítica no son otras que las que prescribe la lógica y derivan de la experiencia, las primeras con carácter permanente y las segundas variables en el tiempo y en el espacio. Entonces, estos sistemas probatorios es necesario tener en cuenta. Por allí, de pronto, si es que necesitan este dato, desde luego vamos a compartirles también a cada uno de ustedes. Hay otras lecturas asociadas al tema que evidentemente pues se podrían extender más de las 2 horas, pero que les vamos a facilitar si acaso lo necesitan. Ahora, respecto a la clasificación de los medios de prueba, avanzando, establece lo siguiente, las pruebas orales y escritas, ¿no? Como decíamos hace un momento, hay órganos de prueba, son a través de los cuales nosotros nos vamos a enterar de alguna versión que han vertido los testigos, y aquellas pruebas escritas son aquellas que consisten en instrumentos que emanan de las partes o de terceros. La pregunta sería por allí, tal vez alguien se va a animar a decirlo, ¿se puede ofrecer la declaración de un testigo como documento o se debe ofrecer la declaración del testigo
como órgano de prueba, es decir, aquella persona, perico de los palotes, quien va a tener que brindar su declaración indicando cómo ha sucedido los hechos. Fíjense, habían posturas incluso contrapuestas. Yo recuerdo que en el Distrito Judicial de Ayacucho y en otros distritos judiciales también se mantenía la lógica de que como no ha sido ofrecido aquel testigo a nivel de la investigación preparatoria, de forma sorpresiva no podría ofrecerse en la acusación, así sea de prueba nueva, y se les rechazaba, indicando de que tuvo oportunidad de ofrecerlo para que los contradiga o se opongan incluso a las pericias, ¿ah? Entonces, consideraban que era sorpresivo de que con un requerimiento de acusación se tenga que postular a aquellos que no fueron ni siquiera recabados, no se les ha no han declarado a nivel de la investigación preparatoria. Pero ¿dónde queda la libertad probatoria? Y no solamente eso, sino también el derecho de probar. De tal manera de que es el propio código también quien establece de que una vez de que se le corra traslado de 10 días, uno tiene la posibilidad de ofrecer los medios probatorios. No te prohíbe o no existe por lo menos una prohibición expresa donde diga no se pueden presentar aquellos que no han sido presentados oportunamente a nivel de la investigación preliminar o preparatoria. No existe en el código una circunstancia como esta, salvo que alguien en este momento pues me exhiba lo contrario en un código que no sea el que tengo en la mano. Es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque el derecho a probar, ¿no? es de tal magnitud que existiendo esta etapa donde las partes procesales tienen que ofrecer, que son los 10 días cuando se le corre traslado con la acusación, tienen que indicar únicamente los extremos sobre los cuales van a declarar, ¿no? Y respecto de los medios probatorios, la pertinencia, conducencia y utilidad. Ofrecer para juicio, adjuntando la lista de testigos, peritos que deben ser convocados al debate. ¿Existe acaso en este artículo una prohibición o una restricción que diga que solamente se deben ofrecer aquellos que ya se actuaron o sea, se diligenciaron en la etapa preliminar o preparatoria? No. Simplemente la exigencia de que se indique el nombre, profesión, domicilio, precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate, presentar los documentos que no fueron incorporados antes, inclusive dice, todo lo contrario, ¿verdad? Presentar los documentos que no fueron incorporados antes, o señalar el lugar donde se hallan los que deben ser requeridos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que más adelante, por ejemplo, se establece en el 352, inciso 5, que es propio de la labor del juez de investigación preparatoria, para la admisión, por ejemplo, en nuestro juzgado, ¿no? En los juzgados en los que despachamos los jueces de investigación preparatoria, debemos tener en cuenta lo siguiente, que para la admisión se requiere que la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener con el mejor conocimiento del caso. O sea, ¿cuál es el aporte probatorio? ¿Para qué? ¿Por qué? El acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. No te exige otra cosa que no sean esas. El 352, inciso 5, literal B. Y en este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe oportunamente en juicio. El pedido de actuación de una testimonial o la práctica de un peritaje especificará el punto que será materia de interrogatorio o el problema que requiere explicación especializada, así como el domicilio de los mismos. Y aquí algo importante que quería decirles en esta segunda parte. La resolución que se dicte no es recurrible. No solamente no es impugnable, no es recurrible con ningún otro recurso, cuestionamiento, artificio, si se quiere, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque la decisión del juez en este extremo, si bien es la de admitir o no, y si acaso finalmente no lo admite, puede ofrecerlo pues como prueba nueva según el artículo 373. Si ha sido denegado indebidamente, con especial fundamentación, seguramente el abogado de la defensa técnica lo volverá a ofrecer. Y si es que tenemos en cuenta lo que establece también el artículo 373, solo se admiten aquellos que no se tuvieron conocimiento hasta el momento de
de formulada la acusación. Exactamente lo que dice el 373 es que culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Solo admitirán aquellos que las partes han tenido con conocimiento con posterioridad. ¿Por qué dice eso? Porque hasta el momento de que formalizó, que presentó su acusación, se entiende que la Fiscalía tiene todo el aparato estatal, ¿no? Digamos, toda la maquinaria, como lo dicen en algunas ocasiones los abogados de la defensa técnica, como para poder acusar y tener toda la documentación que se pudo haber recabado bajo su titularidad, bajo su dirección. Y entonces, ¿cómo es posible que se pretenda ofrecer otros medios de prueba que no han sido oportunamente ofrecidos? Habrían precluido. Ahora, cuando indica que solo se admitirán aquellos que las partes han tenido con conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación, podría ser aquella, digo, que haya llegado después de que la Fiscalía ha estado requiriendo insistentemente a un municipio o al perito u otra institución que recabe esa documentación cuando bien pudieron haberlo tal vez incautado en su oportunidad, haciendo uso de los apremios de ley, pero bueno, no lo hicieron. Pero sí estuvieron presentando los documentos, estuvieron requiriendo insistentemente, de tal manera de que llega después de la audiencia de control de acusación. Justo después de la audiencia de control de acusación, pero era algo que han estado solicitando insistentemente. Podría justificar que justamente el propósito era de que se incorpore, pero por situaciones ajenas a la labor fiscal recién llegó. Entonces, fíjense, aquí podría encajar cuando se indica que solo se admiten aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Porque si era antes, era deber de las partes ofrecerlo, sea en la acusación o sea en el escrito, dentro de los 10 días que tiene como posibilidad de presentación las demás partes procesales. Si lo deniega indebidamente, de manera excepcional, se puede reiterar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control, para el cual se requiere especial argumentación. Y en ese momento se decide previo traslado a las partes. Y si en su momento el juez de investigación preparatoria la denegó, ese pronunciamiento es irrecurrible, como lo decíamos hace un momento. Ya no se puede presentar ningún medio impugnatorio en esa oportunidad. ¿Ya? Hay que tener en cuenta entonces ese detalle. Pruebas preconstituidas y pruebas a posteriori. Bueno, sobre esto también serían las escrituras públicas, entre otros, que ya recuerdo también las sesiones anteriores lo hemos visto. Hay pruebas anticipadas que son distintas a estas. Cuando, digamos, la persona está por fallecer, en las cámaras GESEL de menores de edad, de aquellos delitos de tocamientos indebidos, de violación sexual, que debe también justificarse en la urgencia, porque si no llegamos al absurdo de que se tenga que abarrotar de pruebas anticipadas, como está ocurriendo seguramente en varios distritos judiciales, y Lima no es la excepción. Les contaré que pese a que el Código Procesal Penal establece lo siguiente, solamente para muestra un botón. El código señala sobre pruebas anticipadas, por ejemplo, ya, de que tendría que solicitar la Fiscalía, o mejor dicho, lo solicita la Fiscalía, se corre traslado por 2 días, y en 2 días el juez resuelve la procedencia después de que las partes procesales, una vez que se les ha corrido traslado, presenten sus consideraciones. Entonces, en despacho el juez saca la resolución y programará, de ser el caso, ¿no? Si es que es procedente, la fecha y hora para la actuación de esta prueba anticipada mediante la técnica especial de cámara GESEL, ¿verdad? Entonces, hay momentos en los cuales se admite a trámite, corriéndose traslado, luego se pronuncia sobre la procedencia. Tendría que ser así de rápido, aunque el código también establece que puede simplificarse los plazos dependiendo de la urgencia, si es un hecho, digamos, en los cuales ya la niña está devastada, digamos, ha sido ultrajada y la información se puede perder, de pronto hasta la podrían matar o intimidar, etcétera. Tendría que ser sumamente urgente, pero
Hay pruebas anticipadas que nos solicitan del año, a ver, sin exagerar, nos piden de hace 3 años atrás, de hace 2 años atrás, de hechos que han ocurrido, señalando de que debe actuarse con urgencia. Pero, ¿qué hicieron entonces durante ese tiempo como para no solicitarlo? No, es que ahora lo piden con la actuación y presencia y autorización del juez. Bueno, pero antes de su adecuación al nuevo Código Procesal Penal, bien pudieron haber agotado otras diligencias también. Sin embargo, se pretende que sean atendidos de manera urgente. O en otros casos, también a tantas peticiones de pruebas anticipadas, la disponibilidad de los ambientes de cámara GESEL ya son de aquí a un mes, 2 meses o 3 meses inclusive, fíjense, en algunos lugares. Entonces ya no se cumple el propósito, pues, de que esta debe solamente ser corrida traslado por 2 días y resolverse su procedencia en 2 días, ¿no? Bueno, son detalles que a propósito les comento sobre lo que realmente pasa respecto de las pruebas anticipadas para la actuación de esta técnica especial en cámara GESEL, donde por cierto no se hace actividad probatoria. En ocasiones a veces los abogados pretenden forzar una actividad probatoria, eso no. Se está actuando anticipadamente la prueba anticipada, pero no como una valoración probatoria que, de ser el caso, pues se realizará en el plenario, en el juicio oral, y si es que lo presenta también la fiscalía. Pongámonos en el sentido y en el supuesto de que la fiscalía no lo proponga porque no es conveniente para su teoría del caso, porque cayó en contradicciones en la declaración en cámara GESEL. Tal vez ni lo va a ofrecer. Pero bueno, avanzamos. Sobre la prueba lícita y la prueba prohibida, la doctrina viene diferenciando conceptos sobre la prueba lícita y la prueba prohibida. El primero engloba todo supuesto de prueba cuya obtención haya existido vulneración de normas legales, cualesquiera que sean su rango y valor. La prueba prohibida, sin embargo, no es sino la practicada con específica violación de las normas constitucionales que tutelan los derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Ya? Ahora, sobre la prueba prohibida, por ejemplo, Jimeno Sendra señala las siguientes: aquellas que se obtienen con vulneración de los derechos a la integridad, a la libertad o a la intimidad, ¿no? Cuando hablamos de un chuponeo, por ejemplo, cuando hablamos de aquellas vistas fotográficas en el interior de un inmueble sin autorización del titular, aquellas que en rigor podrían afectar derechos fundamentales como la integridad, la libertad o la intimidad propiamente. Los óbices, ¿no?, que tendrían que, digamos, tener un propósito y seguir el procedimiento correspondiente. El levantamiento de secreto de comunicaciones, dependiendo si esto es histórico o también en tiempo real. Me explico. Respecto de estas peticiones de requerimiento de levantamiento de secreto de comunicaciones, por ejemplo, hay pedidos varios en los cuales se tiene que establecer la recabación de información para poder identificar, ¿no?, a qué persona pertenece, el IP, y toda la información, pues, que convenga para el mejor desarrollo de la investigación, ¿no? Pero eso tiene que ser con autorización del juez, es decir, para el levantamiento de secreto de comunicaciones, sea histórico o en tiempo real, porque la urgencia es distinta en ambos casos, ¿ya? Lo solicita la fiscalía, pero lo autoriza el juez. ¿Qué podría pasar si la fiscalía, ¿no?, acude a una dependencia especial de la Policía Nacional del Perú y sin autorización judicial recaba toda esa información? Fíjense. No se está siguiendo el debido procedimiento. Ahora, ¿qué sucedería también si una persona, pues, llega, ¿no?, por otros medios subalternos a llegar a chuponear a otra persona, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que tener en cuenta para ver si efectivamente calza dentro de lo que se establece prueba prohibida o prueba ilícita, dependiendo en cuál de los supuestos nos encontramos. Ahora, la entrada y registro en domicilio o lugar cerrado practicada fuera de los casos permitidos por ley. Esto tiene que ver con los hechos en flagrancia.
Si bien existe inviolabilidad de domicilio, por ejemplo, ¿ya? Pero esto no aplica para delitos que, digamos, están ocurriendo en ese momento. Hay un hecho de flagrancia, de tal manera que la Policía Nacional puede ingresar para poder desbaratar a una banda criminal, ¿no? O tal vez se tiene información importante respecto de que en un lugar se está ejerciendo la prostitución clandestina, ¿no? O en algún lugar se está acopiando insumos que serán elaborados y o destinados para pasta básica de cocaína, y se tiene que ingresar a ese domicilio por cuanto se tiene una información, pues, digamos, importante, ¿no? Valedera. Ingresa y entonces en flagrancia logran neutralizar la actividad delictiva. Solo así. Pero todo aquello que se tenga que incautar tendrá que ser confirmado judicialmente. Ahí estamos viendo dos aspectos que podrían estar en juego. Primero, la inviolabilidad de domicilio, que nadie puede ingresar al domicilio de otra persona sin autorización de su titular, no salvo un hecho flagrante. ¿Ya? Entonces, se tuvo que ingresar por los motivos ya que les he mencionado. Y además de estar en juego el derecho a la propiedad en este primer ejemplo, lo otro sería que se llevaron, no, perdón, claro, la inviolabilidad de domicilio, ¿no? Pero respecto del derecho a propiedad también se llevaron otros objetos y pertenencias que aparentemente se relacionan con el hecho, pero a decir de la defensa técnica del imputado, afectó inclusive a terceros. Entonces, lo que tiene que hacer de forma inmediata el fiscal, si cree tener la razón, y además por imperio de la ley, es que debe solicitar la confirmatoria de incautación de los bienes y objetos o instrumentos que se han utilizado para la ejecución del delito. Pero eso a veces no ocurre. ¿Qué se entiende por inmediatez entonces? ¿No? Vamos a reflexionar un poco. Si el código dice de manera inmediata debe solicitar la confirmatoria de incautación, porque era un hecho flagrante, como los ejemplos que hemos señalado, ¿no? Sea de prostitución clandestina, acopio de drogas, o tal vez en un lugar donde se venía pues adulterando, ¿no? Medicamentos, se me ocurre, ya que estamos en pandemia todavía, aunque no lo crean, pero seguimos en pandemia, ¿ya? Entonces se ingresó a un lugar, se incautó todo lo que se tuvo a la vista de forma indiscriminada y pide la confirmatoria judicial. Tendría que ser de inmediato, ¿no? Pero si lo solicita después de un mes, el juez tendría que denegar. Pero, ¿qué podría suceder si es que era una sustancia esencialmente delictiva y no solicitó la confirmatoria de incautación? Lo ponemos como ejemplo. Si es un hecho en el cual se ha encontrado pues el armamento, la droga, ¿no? Entre otros celulares incluso que se, digamos, ingresaba al mercado negro, que se tenía que incautar, se confirma judicialmente, ¿ya? Pero en otros casos en los cuales situaciones similares como esta, pero eran quetes de droga y lo solicita después de una semana o un mes, tendría que devolverse porque el código dice y exige que tenga que ser inmediato y se le olvidó o con tanta carga la fiscalía no lo solicitó. Fíjense, ¿no? Detalles importantes, pero es esencialmente delictiva, tendría que confirmarse judicialmente o vas a devolver la droga. Es esencialmente delictivo la sustancia incriminada. Es como pretender devolver el arma con el cual se cometían los atracos o pertenecía a una organización criminal. Entonces, más allá de las responsabilidades funcionales que pudiera existir en el Ministerio Público por la demora, la lenidad tal vez de ser el caso, eso no implica que tampoco pues se tenga que propiciar la impunidad, ¿no?
Se hará las exhortaciones correspondientes, de ser el caso se remitirá a los actuados a control interno, pero tiene que cumplir el propósito para el cual se está solicitando de una confirmatoria judicial. Distinto sería de los bienes incautados, ¿no? Distinto sería si está solicitándose la incautación de algunos bienes, respecto de los cuales obviamente debe existir un requerimiento debidamente motivado, porque el artículo 122 también así lo exige, y porque también en el título preliminar señala que para efectos de unas medidas limitativas debe guardar proporcionalidad con lo que se solicita. Y entonces, en esos casos, pues se está pidiendo antes de al juez de investigación preparatoria para que resuelva si efectivamente debe incautarse. Debe haber un deserraje, debe haber cateo, debe además tal vez disponerse la detención preliminar de algunas personas, ¿no? De tal manera que si no se da, podría correrse riesgo de que estas personas huyan o desaparezcan las pruebas. Entonces hay que tener en cuenta, entonces, cómo es que se está obteniendo justamente esos medios probatorios. ¿Cómo es? Ahora, hay ciertos presupuestos, por eso les decía, sobre la prueba lícita y sobre la prueba prohibida, ¿no? La intervención y grabaciones de comunicaciones con vulneración al derecho a lo secreto de las mismas. Sobre esto ya se ha desarrollado mucho en la jurisprudencia, no solamente de la Corte Suprema, sino también del Tribunal Constitucional. Esa línea tan delgada respecto de la importancia que existe, ¿no? de obtener las mismas de una manera reprochable, tal vez afectando los derechos de las personas, pero que dadas las circunstancias y la condición de ser personajes públicos y el interés público podría ser justificada, ¿no? Se ha tenido pronunciamientos en ese sentido, pero que al final hubo también pronunciamientos distintos al mismo, señalando de que más bien una vez que se ha recortado y afectado esos derechos, no tendrían valor, ¿no? Entonces, muchas veces el propio Tribunal Constitucional, a propósito del día de hoy, ¿no? De esta noticia de último minuto respecto del indulto humanitario, a veces contradice incluso la propia jurisprudencia de la Corte Suprema y el propio tribunal inclusive también se contradice con sus propios pronunciamientos de tribunales anteriores o de los que conforman incluso los mismos tribunos, ¿no? Bien, avanzamos. La declaración del imputado que con vulneración del derecho constitucional de defensa es interrogado en calidad de testigo sin expresa información, por tanto, los derechos que le asisten. Bueno, no estoy diciendo de que un testigo no puede pasar a la condición de imputado. Ciertamente puede pasar de testigo a imputado, pero se le tiene que indicar de que su condición ahora, en una ampliación de formalización de investigación preparatoria, ya es la de imputado y consigo tendrá pues los derechos que se establecen en el artículo 71 y siguientes del Código Procesal Penal, ¿no? Pero se tiene que establecer una imputación de tal manera de que se establezca cuál es su grado de participación y qué conducta se le está atribuyendo para que éste también tenga la posibilidad de defenderse a título de autor, coautor o lo que fuese. La prueba irregular, sin embargo, es toda aquella practicada con infracción de normas legales, sean estas de naturaleza que sean, irregularidades procesales en la formación de la prueba que no escapan al régimen general, que en materia de nulidad de actuación es previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial que dispone que los actos procesales sean nulos de pleno derecho en los casos siguientes. Por ejemplo, cuando se produzca por o ante un tribunal con falta de jurisdicción o competencia objetiva y funcional. Aquí vemos 6 supuestos que ustedes tienen en pantalla cuando se realicen bajo violencia o intimidación, por ejemplo, ¿no? Cuando se prescinda de normas esenciales de procedimiento. Cuando se realicen sin intervención del abogado en los casos en los que la ley le establece como preceptiva, porque ustedes recuerden que el abogado debe participar desde los actos iniciales de la investigación, pero ocurre a veces que el personal policial cuando los interviene, antes, ahora tal vez ya no, pero antes hacían una suerte de acta de entrevista
Y esa acta de entrevista lo pretendían validar como si fuese una declaración indagatoria, pese a que después de conseguido un abogado de la defensa técnica, este imputado solo dio sus generales de ley y señaló de que no declararía. ¿Por qué? Porque su abogado, que ya consiguió recién, le dijo, ¿sabe qué? No, mejor, ¿sabes qué? No hables. Mejor no le demos información y que la fiscalía investigue, ¿no? Podría decir el abogado, acógete al silencio. Pero, oh sorpresa, había reconocido su delito, incluso ilustró en alguna medida al personal instructor interviniente en una acta de entrevista, ¿no? Reconociendo su participación. Y la fiscalía presenta eso pese a que no ha estado presente su abogado defensor. ¿Cuál es lo que vale? Bueno, para algunos seguramente será válido lo que dijo a un primer momento, porque de manera espontánea, tal vez en su momento lo dijo, pero también pudo haber sido compelido, ¿no? Pudo haber sido compelido, obligado, inclusive hasta tal vez coaccionado, ¿no? Para que pueda señalar qué es lo que hizo en ese momento. Pero si no estaba su abogado, fíjense, entonces estamos frente a una prueba irregular como esa, ¿no? Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del secretario judicial, etc. Bien, avanzamos. Acá hay diferencias, esto les voy a facilitar. La distinción de prueba lícita se distingue de la denominada prueba irregular, caracterizada por ser una prueba obtenida o practicada con vulneración de las normas procesales de rango ordinario que regulan la actividad probatoria, el procedimiento, ¿no? El procedimiento, pero sin la afectación de derechos fundamentales, porque si no ya hemos desarrollado en su momento incluso la prueba prohibida y todo lo demás, ¿no? ¿Pueden haber pedidos de nulidad? Sí. ¿Puede haber nulidad absoluta? Sí. ¿Puede haber nulidad relativa? Sí. ¿Se puede convalidar? Sí. También. Porque podría haber hasta nulidad de actos procesales, ¿no? Pero si la convalidan las partes procesales, si no dicen, no solamente no dicen nada, sino que incluso muestran su conformidad respecto del mismo. Entonces, hay que ver cuándo es que también resultaría siendo gravitante o no, o preponderante la afectación que ocurre. Bien, avanzamos. Hay reglas de exclusión. Esto les voy a facilitar sobre la doctrina de la buena fe, la infracción constitucional beneficiosa para el imputado, la prueba ilícita para terceros, etcétera. En algunos casos también la convalidación, como les decía hace un momento. Bien. Sobre la prueba pericial también me hacían algunas preguntas por interno sobre la necesidad de presentar tal vez al perito o también la documentación, ¿no? Y hace un momento también les hacía una pregunta similar. ¿Se debe ofrecer como órgano de prueba a la persona o su declaración? Lo que va a declarar es importante bajo los principios de la inmediación, la publicidad, ¿no? Ese contacto, así sea virtual, aunque ahora se va a retomar la presencialidad, que va a permitir justamente a los jueces preguntar qué es lo que conoció el testigo, ¿no? ¿Cuál es el aporte de lo que esta persona tuvo conocimiento? Ahora, el imputado o el testigo, perdón, podría caer pues en generalidades, podría de pronto contradecirse, las partes procesales podrían evidenciar contradicción, no podría recordar, las partes procesales podrían generar recordación, ¿no? Evidenciar contradicción o generar recordación. Técnicas de litigación oral en el juicio oral, ¿no? Pero para eso tiene que estar pues el testigo presente, por eso se ofrece como órgano de prueba.
Ya el 379 y 383 establece solo algunas situaciones excepcionales donde se puede leer algunas documentales, pero en rigor, además, es que los testigos tendrían que acudir, así sea mediante una conducción compulsiva, al juicio oral, ¿no? Obviamente el código no ha sido pues escrito pensando en la pandemia, ¿no? Pero ya una vez que se retome la presencialidad, tendría que incluso conducírsele al órgano de prueba y para el cual debe contarse con la colaboración de la parte oferente, debe coadyuvar la parte oferente. La fiscalía debe coadyuvar para su presencia en el juicio oral y pueda dar la información, no pueda ser sometido al examen correspondiente. ¿Ya? Sin embargo, si ofrecemos la declaración, imposibilita pues el contradictorio, imposibilita. Tendrían que estar los testigos o las partes procesales, el imputado inclusive, para que el juez vea si efectivamente está tratando de mentir, está tratando de sortear las preguntas, está cayendo en contradicciones notables. La fiscalía seguramente indicará qué parte de la declaración en juicio oral no se ajusta a lo que ha declarado a nivel de la investigación preparatoria. Es por eso que va a evidenciar contradicción, ¿no? Fíjense. Y en el caso de los peritos también, retomando el mismo ejemplo, es que, por ejemplo, el perito es quien va a tener que dar luces de todo lo que ha plasmado en su documento. El documento por sí solo pues no va a ser oralizado por el fiscal, porque el fiscal será versado en derecho, pero no va a ser pues una persona que sepa de ingeniería civil, si es una pericia, ¿no?, que está presentando un ingeniero civil o un contador o un médico. Entonces, son los peritos que también deben de concurrir a la audiencia. Sin embargo, el 383, como les anticipaba, señala pues de que si bien es un efectivo policial que, por ejemplo, participó en una intervención policial, pero ya no labora, se tendrá que cursar pues un oficio a la Oficina de Recursos Humanos de la policía, ¿no?, que ellos saben y tienen actualizado dónde ha sido pues asignado y este efectivo policial o ha sido destacado, lo que fuese. Entonces esta persona tiene que concurrir. Pero ¿qué pasará con las personas quienes laboraban para la fiscalía o para alguna determinada institución y ya cesó su contrato, ya no trabaja más, ¿no? ¿Tendrá la obligación de acudir? Bueno, por la virtualidad tal vez se podría dar la facilidad, pero como les decía, el código no ha sido pensado pues en un contexto de pandemia, ¿no? Ahora, si retomamos a la presencialidad, esta persona tendría que concurrir con la suya gastando, ¿no?, sus recursos para efectos de simplemente coadyuvar con la justicia. Ciertamente todos tendrían que coadyuvar con la justicia, pero el 383 señala solo algunas excepciones donde se puede dar lectura a los mismos. Por ejemplo, a las actas conteniendo la prueba anticipada, que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Aquella prueba que ya se actuó con la dirección del juez de investigación preparatoria, en la cual todas las partes procesales efectuaron sus preguntas, inclusive hicieron objeciones y se resolvió bajo las reglas del juicio oral, ¿no? La denuncia, la prueba documental o de informes y las certificaciones y constataciones. Ahora, sobre los informes o dictámenes periciales, así como las actas de examen o debate pericial actuadas con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, dice. Siempre que el perito no hubiese podido concurrir al juicio. ¿En qué circunstancias? Por eso les decía, son situaciones excepcionales. Cuando fallece por enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento de su paradero o por causas independientes de su voluntad, ¿no? Entonces, como les decía, si no concurren, puede haber conducción compulsiva. ¿Dónde está establecido eso? En el artículo 379, inciso 2. Puede ser localizado para su conducción compulsiva. El juicio continuará con su prescindencia de esa prueba. Será notificado 3 veces.
no concurre. Bueno, el fiscal se prescinde, ¿no? Para poder avanzar con el juicio oral, porque si no nos estancamos y nunca se concluye con el juicio. Sobre la motivación de resoluciones, ya que también nos señalaban de que, digamos, la perspectiva desde la epistemología de la prueba tiene que ver mucho con la motivación de las resoluciones, porque esa valoración que hacen los jueces va en función justamente a todo lo que hemos manifestado esta noche, ¿no? Y es que el juez va a hablar justamente a través de sus resoluciones, ¿no? De algo nos ha servido la parte que hemos visto en, digamos, al inicio de esta jornada también, porque tanto las diferentes etapas donde digamos, se recolecta, se ofrece, se admite, se valora la prueba, así como los sistemas probatorios que tenemos, así como las reglas que hemos establecido, así como también las características propias de cuándo es que estamos frente a una prueba ilícita, prohibida, irregular, servirán para que el juez también las valore, de ser el caso, ¿no? Algunas las va a descartar, no todas van a seguramente servir para el propósito de un pronunciamiento, porque algunas van a servir para poder condenar y otras van a ser descartadas. El artículo 139 de la Constitución menciona justamente sobre esto, sobre las motivaciones de las resoluciones que deben ser escritas, aunque existen, desde luego, con motivo del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Y la oralidad que es característico en él mismo, de que la motivación puede ser de manera oral en algunas circunstancias propias, por ejemplo, de una audiencia de prisión preventiva, tutela de derechos, el control de identidad. Hablamos de las audiencias de sobreseimiento, incluso que puedan ser resueltas en audiencia únicamente. Bueno, pueden ser resueltas en audiencia o pueden también reservarse para resolverlo en despacho. Entonces, fíjense, hay que tener en cuenta que sobre la motivación interna y externa, ya se ha desarrollado no solamente el expediente 728-2008, ¿no? Sobre el caso de Juliana Llamoja, sino que para la motivación interna es importante tener en cuenta la inferencia de las premisas que se establece. O sea, la coherencia lógica que debe existir en la decisión judicial, las razones en las cuales se apoya la decisión, los argumentos que utiliza el juez producto de su corrección lógica o desde la coherencia narrativa, ¿no? En base a la experiencia, en base a, digamos, a lo que indican también, ¿no? La reiterada jurisprudencia y fundamentalmente, pues, de qué manera coherente está resolviendo. En la motivación externa, ya hay que entender que esa es una garantía para validar las premisas. Hay premisa mayor, premisa menor, de que el juez o el tribunal en sus decisiones judiciales va a justificar esas premisas justamente, ¿no? Va a llegar a una suerte de correlación del razonamiento para llegar a un punto en el cual esa va a ser finalmente la decisión que debe contener argumentos, ¿no? Constitucionales para respaldar el valor probatorio que se confiere a determinados hechos para superar problemas de interpretación. Por ejemplo, si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica, porque estamos indicando que debe haber coherencia y correlación en la argumentación del juez, el control de justificación de las premisas posibilita identificar las razones en las que se sustentan, ¿no? Y en los que se ha basado el argumento. En cambio, el control de justificación externa de razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial, ¿ya? Es decir, en función a la exhaustividad, ¿ya? Y no solamente seguir pues esa lógica formal, ¿no? Dijeron tal o cual postura y resolvemos de este modo. No, tiene que haber razones justificativas, ¿no? Para poder decidir en determinado sentido. Puede haber motivación insuficiente, motivación cualificada,
¿Qué estás denunciando? Motivación aparente, solamente un cumplimiento formal, ¿no? Pareciera que está resolviendo, pero solamente está cumpliendo formalmente, digamos, con esa decisión final. En la primera, hay un mínimo de motivación, se debe tener por lo menos un mínimo de motivación, sin embargo, no existe. No se sabe cómo se llegó a esa decisión, ¿no? En la motivación cualificada, por ejemplo, hay un doble mandato, y esto generalmente en los casos donde se va a resolver situaciones jurídicas como las de una prisión preventiva. Y también la casación de Moquegua y el Acuerdo Plenario 1/2019 establecen, señalan de manera tal que la motivación debe ser, digamos, cualificada, especial, ¿no? Exige una especial justificación cuando se afectan derechos fundamentales propios de la prisión preventiva o detenciones preliminares, por ejemplo, o inclusive en las medidas cautelares reales, no solamente personales, definitivamente, porque se estaría afectando derechos fundamentales, el derecho a la propiedad, por ejemplo, si hablamos de incautaciones, ¿no? O en el tema de levantamiento de secretos de comunicaciones, debería también exigir de esta forma una mayor fundamentación. Bien, señores, hemos tratado de culminar en estas 2 horas. El temario es bastante amplio, pero desde luego pues vamos a compartirles estas diapositivas para que lo puedan leer con calma. Hemos tratado también de abordar con algunos casos prácticos para que se pueda entender de mejor manera lo que se nos ha encargado para esta noche. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, estamos llanos para poder absolverlo. O caso contrario, ya cerrar esta jornada que nos hemos extendido un poco. Doctor, sí, agradecemos la ponencia del día de hoy. La disertación ha sido muy amplia y muy fructífera para cada uno de los participantes. Tenemos preguntas en el chat. La primera pregunta es de Antonio Joel, quien pregunta: ¿el juez de juzgamiento, antes de actuar un medio de prueba admitido en etapa intermedia, puede realizar un análisis? A ver, un momento. Un análisis para su no actuación por considerar que dicho medio de prueba no debió ser admitido en etapa intermedia. En etapa intermedia, por ejemplo, se admite una declaración como documento, dice. Ya, a ver. Allí habla del juez de juzgamiento, no habla del juez de investigación preparatoria, porque se entiende que el juez de juzgamiento es quien actúa, pues. Eso ya hemos aclarado. Antes de actuar un medio de prueba admitido en etapa intermedia, pero me está mezclando 2 cosas. Mira, el juez de juzgamiento, antes de actuar un medio de prueba admitido en la etapa intermedia, puede realizar un análisis de su no actuación por considerar que dicho medio no debió ser admitido en etapa intermedia. Se admite una declaración como documento. No, simplemente, a ver, efectuada la... a ver, fíjense, ¿dónde se agota la labor del juez de investigación preparatoria? Ya hemos dicho que cuando se ofrece, la admite, o sea, la puede admitir, como también se puede rechazar. Por eso decíamos que puede haber un posterior ofrecimiento de medio de prueba nueva, ¿no? Con especial argumentación lo puede volver a ofrecer, o si es que tuvo conocimiento después de la audiencia de control de acusación. Son los 2 únicos supuestos que establece el 373. Pero si lo denegó, podría ofrecerlo en ese sentido. Ahora, si lo admitió y el juez de juzgamiento dice que cómo es posible que el juez de investigación preparatoria lo haya aceptado, ¿no? Lo haya admitido. Más o menos por ahí va, entiendo la pregunta. Entonces, fíjense, el propio código señala que es irrecurrible, pues, porque esa es su decisión del juez de investigación preparatoria. Él lo admitió. ¿Por qué? Porque seguramente se convenció que era pertinente, que era conducente y que era útil. Ahora, no pudieron haber solicitado la exclusión tal vez de la prueba, ¿no? Pero no se hizo. Ya. Ahora, el juez de juzgamiento de oficio no lo puede excluir. Ahora,
distinto será de que una vez admitidos se tendrán que valorar aquellos que definitivamente van a servir en mayor dimensión para poder respaldar su decisión. Es decir, que esta me sirve, esta no, pero tiene que fundamentar por qué le sirve y por qué no. Pero no podría decir, ¿sabe qué? Retomemos hasta la etapa intermedia porque no debió actuar, no debió admitirse, ¿no? ¿Por qué? Porque ya finalmente se ha admitido, ¿ya? No tanto para no actuarlo, porque se tiene que actuar. Ahora, distinto sería de que el fiscal diga, ¿sabe qué? Me desisto de este medio probatorio, porque es la parte oferente. Porque si ya el juez anterior de investigación preparatoria lo ha admitido, simplemente la actuación va a ser en el plenario, en el juicio oral. Entonces, irá descartando, pues, cuál le genera mayor convencimiento y cuáles no. Porque de pronto si cuestionan y apelan, podría decir, ¿sabe qué? Esto se ha ofrecido, se ha admitido, y el juez X no lo ha valorado pese a que se ha actuado. Ya. Cerro de Pasco, también nos escuchan y nos Sí, quieren de doctor, Cusco. son saludos de parte de nuestros participantes. Tenemos alumno Jesús Aburto, quien ha solicitado hacer su pregunta mediante audio. José Aburto, adelante, por favor. Sí. Doctor, muy buenas noches, ¿me logra escuchar? Sí, te escuchamos, Jesús. Doctor, en todas sus ponencias he logrado destacar lo que viene a ser la prueba prohibida. Es muy esencial reconocer, ¿no?, cuándo es que se vulneran los derechos fundamentales de las personas. Y algo muy importante es que no siempre el Ministerio Público comete lo que viene a ser actos ilícitos, sino también parte de la Policía Nacional quienes en una investigación realizan las diligencias preliminares. Y muchas veces al consignar las actas, por ejemplo, siempre, se ha visto casos de donde ejercen coacción, en donde ejercen intimidación, en donde hacen que el investigado en las diligencias preliminares declaren sobre sí mismo, y eso obviamente no puede ser dable porque eso correspondería al derecho a la no autoincriminación, y por lo tanto eso a veces el Ministerio Público no se da cuenta de que las actas están realizadas con, con contenido que vulnera los derechos fundamentales de las personas, en este caso del imputado. Y ante eso siempre, bueno, se ejerce la tutela de derecho, no por exclusión de prueba, y estoy muy, ¿cómo le puedo decir? Muy satisfecho con la ponencia porque usted ha sabido explicar muy sabiamente lo que es la prueba prohibida y los diferentes casos en los cuales se puede dejarse entrever, ¿no?, este tipo que son causales de nulidad, de artículo 150, inciso D. Muy importante que destaque usted, doctor. Muchas gracias. Éxitos. Gracias a ti también por tus comentarios y bueno, creo que has resumido en parte lo que hemos estado señalando con énfasis también en esta noche. Gracias a ti. Bien. Bien, creo que no hay más preguntas. Gracias también a la gente de Piura, a todos los colegas, ¿no?, que nos escuchan y nos ven desde esos lugares. Chincha también. A propósito de prueba en cámara Gesell, que mencionas hace un momento, hubo un requerimiento de la Fiscalía, y con eso cerramos. Fíjense, la prueba anticipada es aquella prueba que anticipadamente se lleva a cabo porque puede haber riesgos, ¿no? El testigo va a morir, es una menor de edad, les decía, que puede ser también, pues, desaparecida si se quiere, o si es un padrastro, podría, dentro del seno familiar, incluso hacerle cambiar su versión. Pero esta menor ya había declarado. Se cerró la cámara Gesell, según el 245, inciso 5, se dispone la remisión del cuaderno y demás objetos a la Fiscalía para que, de ser el caso, lo ofrezca. Pero la Fiscalía me presenta hace poco, o digamos en un caso X, ¿ya? La nueva actuación de la cámara Gesell.
¿ya? Una ampliatoria porque se me ha olvidado preguntar las características físicas del imputado, ¿ya? Y es más, quería mayores precisiones, pero no las justificaba. Eso evidentemente pues afecta la revictimización, la no revictimización del agraviado. En rigor, una prueba anticipada tendría que ser única, ¿no? Porque si no, a cada rato le vas a estar llamando a María, a Juana, a Vanessa, obviamente con las iniciales que correspondan, para que esté declarando, uy, se me olvidó preguntar algo. Por favor, nuevamente cámara Gesell. Ah, no, también se me olvidó lo otro. Nuevamente cámara Gesell y se va a volver pues sintomático, ¿no? Y absurdo de que a cada momento la menor tenga que estar acudiendo con todo lo que implica convocarla, ¿no? Con todo el reproche, digamos, que podría existir, ¿no? De las demás partes y que obviamente se debe resguardar su identidad, su privacidad, su intimidad y todo lo demás de la menor, pero se le está exponiendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque las partes se le olvidaron preguntar algo más. Y la cámara Gesell tendría que ser utilizada de esa forma como para poder satisfacer aquellas informaciones que se pueden recabar con otras declaraciones de otros testigos, si fuera el caso, ¿no? Con otras diligencias, pero no para recordar, o mejor dicho, para convalidar un acto o una diligencia de aquello que se le olvidó a las partes. Se estaría revictimizando a las menores, y eso está ocurriendo. ¿Tendría que aceptarse? Evidentemente que no, ¿no? Porque, fíjese, allí estaríamos frente a una situación, pues, de estar desnaturalizando las pruebas anticipadas. Bien, señores, muchas gracias a todos. Saludos al doctor Gary Justino Zavala, un colega de tiempo, ya, ex defensor público también, ¿no? Y ahora fiscal, entiendo, ya, y a todos, a Huancayo también. Muchas gracias a Cefocap. Hasta Muchas otra gracias, oportunidad. doctor Julio Arango, por la disertación del día de hoy. Esperamos contar con la misma en los próximos eventos que está organizando Cefocap. Muchas gracias, A doctor. ustedes, buenas noches. Buenas noches. Ya nuestros participantes, invitarlos a seguir nuestra página de Facebook e Instagram, donde van a poder encontrar todos los programas que está organizando Cefocap para esta semana. También hemos lanzado nuevos diplomados, los mismos que pueden encontrar en la página de Facebook y la página de Instagram. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Hasta un próximo evento.